Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Ya tengo la costumbre de estar grabando en mi celular también, porque luego me quiere fallar la grabadora. Así que vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, la clase de Shabbat. Y pues bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de compartir un tema sobre matrimonio, uno de muchos, que por cierto tuvo una respuesta buena, pero además pues con peticiones de hablar de más cosas de matrimonio, ¿no? Como siempre. El problema que presentamos como seres humanos, como personas dentro de nuestro matrimonio, que genera gran cantidad de problemas, ha causado gran cantidad de preguntas. Pero bueno, ya tendremos tiempo a lo mejor más adelante de irlas viendo poco a poco en alguna serie más adelante. Pero por ahora la quisimos plantear la semana pasada con mi esposa, tuvimos la oportunidad, y hoy día vamos a entrar a otro tema sobre Bereshit. Seguimos en Bereshit, en Génesis. Y bueno, ahora sí, la semana pasada les decía cuál creen que va a ser el tema de hoy. Y bueno, muchos empezaron a escribir ahí, ¿no? Por obviedad, que íbamos viendo el del día de la creación, y cerramos el día de la creación con el día séptimo, ¿no? Con el Shabbat. Así que el día de hoy es el tema, para no adelantarnos al siguiente tema, no vamos a dejar de hablar de Shabbat. Así que el tema del día de hoy, pues vamos a abarcar lo que sea necesario para hablar del Shabbat. ¿Qué les parece? Y yo creo que, por supuesto, en Génesis no podremos dejar de hablar de Shabbat, de las experiencias, sobre todo las inquietudes también que suele haber, las preguntas de los que están conectándose recientemente. Siempre tenemos preguntas de los que están entrando recientemente sobre el Shabbat. ¿Y cómo hacemos el Shabbat? Aquí está Beniel ya sacando sus acordeones o sus notas sobre Shabbat. ¿Son todos sobre Shabbat? Sí. Ok, aquí ya tiene, vean todos, ya se me hizo más fácil aquí Beniel. Ajá, ahí está. Y por supuesto en Bereshit, en Génesis capítulo 2 dijimos, verso 1, no, aquí la tengo también. Terminamos la semana de la creación, ¿cierto? ¿Y qué fue lo último que el Eterno creó en el sexto día? Al ser humano, ¿verdad? Al ser humano. Dice que fue la corona de la creación, dice la Escritura. Creó a Adán. Y dijimos que desde entonces lo había hecho varón y hembra, aunque luego toma de sí a Isha para que después los presente delante de la creación, ¿no? Pero en teoría entendemos que el primer Shabbat Adán estaba solo. ¿Cómo estarías tú solo en la tierra el primer Shabbat? Buena pregunta. Lleno a todos los animales así, felices, ¿verdad? Así, y tú ahí solito así en el huerto, así. Yo quedo aquí solo. Yo creo que el Eterno lo sabía de cualquier manera, ¿no? Y por eso, por supuesto, al ver a Adán solo, definitivamente pues tuvo que darle una compañía igual que los demás animales, ¿verdad? Okay. La demás creación, tal vez. Por supuesto, ya vimos la semana pasada eso, ¿no? Y entonces dijo el Eterno, sea luz para Beniel. Y entonces aparece luz. Y aquí viene, ¿no? Ayuda idónea. Ayuda idónea, ¿eh? Se llama luz para que vean que es la luz del Señor. Okay. Luz es la esposa de Beniel. Sea luz. Luz necesitas. Ahí está. Okay. Es que yo dije, necesito luz, y dije, alguien que se llame Luz, y bueno. Bien, eso es lo que vimos la semana pasada, por supuesto. Y nos adelantamos al tema del matrimonio, en el sentido de que en el principio dice la creación, y dice Yeshua mismo en la creación, que el Eterno nos hizo uno, ¿verdad? Nos hizo una sola persona. Él pensó en ser una sola persona. Ya hablamos de eso. Y nos adelantamos un poquito a eso, pero porque es el día sexto, ya se habló de Adán y Java, o de Ish Veisha. Pero sin embargo no nos vamos a brincar, porque cuando llegamos al día séptimo, entonces nos encontramos con el Shabbat, por supuesto, ¿no? El Shabbat ya es un tema para nosotros, por supuesto, ya muy
muy mencionado, ya es parte de nuestra vida. Ya algunos de nosotros tenemos la dicha de ya varios años estar observando Shabbat y las festividades. Algunos están comenzando, otros ya llevan también unos más años que otros, pero hemos encontrado, por supuesto, en la Escritura, desde que comenzamos en el cristianismo, incluso en el catolicismo como sistema religioso, pues un día de reposo, ¿no? Por supuesto. En el cristianismo en general, incluido el catolicismo, pues es el domingo. Ya saben ustedes que es el primer día de la semana. Ahí está toda la historia de los cambios. Constantino, el 325, en Nicea o Nicea, es por la traducción, en Nicea o Nicea, hizo una serie de leyes y cambió la solemnidad del Shabbat, el día séptimo, y la pasó al día primero, ¿no? Y creó una serie de leyes, entre otras esa, y a partir de ahí se cambió. ¿Ah? ¿Mandé? En el canon, no me acuerdo el número canon. No me acuerdo el canon, el número de canon. Algo así, No recuerdo. Sí, pero hubo una serie de cambios ahí, ¿no? Ahí cambiaron eso, ahí empezaron a instituir los templos también. Fue en el siglo IV que él empezó a crear templos, construcciones para meterlos ahí a los creyentes y les empezó a meter liturgia. En el siglo siguiente empezaron a crear las imágenes, el fetichismo estaba también en su máximo esplendor. La mamá de Constantino, era fanática de las estacas de la famosa cruz del Cristo, ¿no? Helena, así es, Helena de madre de Constantino, ¿no? Y bueno, ya sabemos también esa historia y es importante que también la sepan el resto de los hermanos, porque regularmente en el cristianismo, pues bueno, dicen, no, pues es que el Señor resucitó en el domingo, ¿no? Pero en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, nadie decía eso. Nadie, absolutamente nadie, hablaba del día solemne, el día primero, por causa de la resurrección, absolutamente. O sea, no tiene nada que ver con eso. Sino que fue Constantino hasta el momento que hizo ese cambio, ¿verdad? Hizo el cambio. Ahora, y yo quiero mencionar eso también para traer a colación el tema sobre otro grupo que critica ese día séptimo, ¿no? A partir del viernes por la noche, desde Ereb. Ahorita voy a hablar de Ereb también. Y que se suele señalar que nosotros seguimos el día romano, el día sábado romano, que la semana es romana y todas estas cosas, ¿no? Y obviamente, por supuesto, también tenemos en la historia y tenemos evidencias de que la semana de la creación, de la cual estamos viendo aquí en Bereshit, dijimos en Génesis 2:1, Hashvi'i, el día séptimo, ¿verdad? Y concluyó Elohim su obra el día séptimo de la creación. La pregunta siempre es, ¿cómo sabemos que este Shabbat que nosotros guardamos es ese? Hace 6,000 años. Hace 6,000 años, ¿cómo sabemos que es el mismo día que estamos ahorita observando? Y esa es una pregunta medular, ¿no? Sobre pues el concepto de raíces hebreas, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de Shabbat. ¿Cómo sabemos que es el Shabbat? ¿Quién nos asegura esto? Bueno, tenemos varios indicios en la historia, ¿verdad? Okay, aquí también rápidamente Beniel saca aquí sus escritos, ¿verdad? Sobre los calendarios, ¿no? El calendario juliano, cuando fue instituido. Pero vemos en la historia de la humanidad, por ejemplo, que si bien ahora lo primero que guardó Adán fue el Shabbat, ¿verdad? Fue el primer mandamiento. Definitivamente. Bueno, el primero, bueno. Fue el primer mandamiento. Bueno, sí, el primero antes de tener descendencia, claro, sí. Sí, o sea, el primero fue, ahí está Shabbat. De hecho, el Eterno termina su obra, dice, en el día, y cuando viene Ereb y está Adán, entra en el reposo y descansa. Entra en el reposo y después en Mahar, porque acuérdense que en hebreo hay varios conceptos, ¿no? Para día, hablando de un ciclo, para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para la noche.
Entonces el día se contempla así, un Yom es todo el proceso que comienza con Erev y después viene Shahar, que es en Mahar, el día cuando hay luz del sol. Empieza con Shahar, por eso las oraciones matutinas se llaman Shaharit. Shaharit. Después viene Arvit, ¿verdad? Al atardecer, por eso se llama Erev, y viene Arvit de Erev, ¿no? También en las oraciones de la tarde. Y después viene Laila, que es la noche, ¿verdad? Ya cuando ya cayó Erev. Entonces, si bien no tenemos indicios, por ejemplo, en la época de los descendientes de Adán, y hablando específicamente de Noah, que no dice ahí la escritura si guardaba Shabbat o no, lo más seguro es que sí, aunque no se ve con detalle. Yo creo que Okay, lo más seguro es que definitivamente ellos guardaban el Shabbat. Sí, ya aparece en Shemot, por supuesto, en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, ¿no? Ahí dice, acuérdate del día de reposo, ¿no? Del día de cese. Y cuando dice acuérdate, ¿qué quiere decir? No lo olvides, sabes que hay un día, ¿no? Y ellos lo retoman. El Eterno se los recuerda y el Eterno se los señala. ¿Cómo les señaló él el día séptimo? ¿Se acuerdan? Es una pregunta. En Shemot. Ok, en Éxodo, ¿cómo el Eterno les recordó cuál era el día? Ahí está, por el maná y bodalsin, exactamente. Por el maná. Él dijo, va a caer maná 6 días. Bueno, el sexto va a caer doble porción y el séptimo van a tener para Shabbat. Ahí ellos marcaron cuál era el Shabbat. ¿Okay? Ahora, esto que estoy hablando también, dicho sea de paso, tomo el tema sobre el Shabbat lunar. Ya saben que hay un movimiento entre el mesianismo, ahí medio hasídico, ortodoxo, no sé qué, tantas en verdad cosas ahí conectadas, específicamente unos que se dicen o pues se presumen ser los verdaderos seguidores de Mashiach, Nazratim se hacen llamar, que ellos enseñan esta teoría del Shabbat lunar. Entonces ellos comienzan el mes, el Rosh Hodesh, cuando no hay luna, cuando no hay señal de nada, porque también contradicen Génesis, Bereshit, contradicen Bereshit cuando dice que Halevaná Hakatán, o más bien Meorá Hakatán, que la lumbrera menor iba a dar señal para los meses y para las fiestas. Ellos comienzan cuando no hay luna, en la conjunción, y a veces tienen Rosh Hodesh un día o 2 días de Rosh Hodesh, y después de los 2 días de Rosh Hodesh, por ejemplo, comienzan a contar su semana. Y ahí entonces cuentan, desde que empiezan a contar su semana, cuentan el séptimo día y lo separan como Shabbat. Ya ves que hay en lunes, sabes que hay en martes, sabes que hay en miércoles, en jueves, o sea, cae así, ¿no? Y así, entonces ellos agarran y a ellos, a partir de lo que hacen en la conjunción, 1 o 2 días marcan el Shabbat. Entonces para ellos tiene 4 Shabbatot el mes. Lo raro pues de esto, obviamente los grandes problemas de esto es que a veces el Rosh Hodesh tiene 2 días oscuros y le antecede un Shabbat, o sea ya son 3 días en total que ellos le llaman un Shabbat extendido. Así que se toman un Shabbat de 3 días, imagínense. No pudieran pagar la renta, yo creo, por ejemplo. ¿Cómo? Los correrían. No, sí, no, pues ahí sí. No, y además cada Rosh Hodesh para ello es una moed. Además ellos creen que cada rostro es una moed. Bueno, son interpretaciones vienen de diferentes movimientos gnósticos y cosas raras. Pero bueno, lo que voy aquí es de que si la historia nos está diciendo desde el principio que son 6 días y el séptimo 6 días, es decir 7, siempre 7, no hay forma de meter un Shabbat extendido de 3 días y cosas de esas, ¿no? Por supuesto. Ni en la época de la creación, ni en la época del Éxodo, ni en la época del exilio, antes del exilio, ni en la época de Yeshua, ni posteriormente en la época de los discípulos, jamás vemos esto. ¿Okay? De tal manera que Shabbat no es lunar, no se guía así, y las evidencias entonces nos marcan que desde Shemot, cuando se dice cuál era el séptimo día, cuando no caía maná, se toma como registro en toda la época de Israel, hasta la época de Yeshua, se mantiene estos 7 días. ¿Verdad? Es indiscutible para muchos historiadores.
que Roma tenía una semana de 8 días. Incluso otros pueblos tenían semanas de 10 días o de 5 días. Siempre hubo quien lo quisiera cambiar. Pero cuando llegan a Oriente y hacen una colonia romana, con el paso del tiempo deja de ser el calendario juliano, ¿verdad? Y pasan de los 8 días y adoptan la semana de 7 días. Fíjense. Lo más interesante es de que Roma y el cristianismo, cuando Constantino toma como fe el cristianismo, según él, que es pues ya una mezcla también, toma la semana de los 7, y él sabía que había un Shabbat que venía por generaciones. Lo único que hace él es, y esta es la evidencia más grande dentro del catolicismo, que lo único que hace es cambiar la solemnidad un día más adelante, o sea, el primero. De tal manera que no es una semana romana, esta no es una semana romana. Ciertamente ellos le pusieron nombres después, en alusión a los planetas, ¿no? Luna, Marte, etcétera, Mercurio, Júpiter, ¿no? Ciertamente. Pero ni siquiera sábado viene de Saturno, por cierto, ni siquiera. Hay evidencias también, ¿verdad? De que Shabbat no tiene que ver nada con sábado. ¿Okay? Shabbat, como en los pueblos semitas, tenía que ver con día de cese. Hay un montón de evidencias de cómo ellos nombraban al día séptimo en los pueblos semitas, siempre coincidiendo con el mismo día hebreo, y le llamaban a todos cese o reposo. ¿Okay? Bueno, cuando venimos a Bereshit, definitivamente queremos tener, por supuesto, esta seguridad, y por eso está la historia, y por eso están los documentos, y por eso la investigación, de saber que cuando alguien pregunta, ¿cómo sabes que este día es el de la creación del séptimo? Bueno, ahí están las evidencias, ¿verdad? Si las evidencias de plano fueran así, demasiado escuetas o muchas ambigüedades, pues entonces diríamos, bueno, la verdad es de que no se sabe y nadie sabe. Pero como si hay registros históricos y la transición del primer siglo al cuarto siglo, entonces podemos tener la seguridad de decir que es el día, gracias, que estamos observándolo de forma correcta, ¿no? Entonces, la última evidencia fue en el siglo IV, Constantino, cuando cambia la solemnidad. Ahí nos da evidencia que adopta la semana semita, porque no era la semana solamente de Israel, que guardaban ellos en Israel, sino los pueblos semitas, los árabes, guardaban la semana también de 7 días. Ajá. Y entonces cuando la adoptan, lo único que hacen nada más es cambiar la solemnidad. ¿Ok? Y también eso está registrado también. Eso está registrado también en los cánones de la Iglesia Católica, ¿no? Hay un video que de pronto ponen ahí en las redes sociales, en YouTube, está de un ministro de la Iglesia Católica, donde lee un documento donde dice: la Iglesia Católica cambió la solemnidad del séptimo al primero, así de plano, ¿no? Así lo dice, descaradamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos a Bereshit, por supuesto, lo primero que vemos es, y además, bajo las acusaciones de los rabinos, que Shabbat no es para nosotros, que no es para las naciones, que nada más es para ellos, pues bueno, también vemos en Bereshit que el Shabbat, dijo por boca de Yeshua, porque el Shabbat fue creado ¿para quién? El hombre. Para el hombre. No dice para Israel o para el judío o para, ¿verdad?, para la casa de Judá o para el hermano mayor, nada de eso. Dice porque el día de reposo fue creado para Adán, para la humanidad. Fíjense nada más, qué interesante. Decimos que Adán, ¿qué significa? Terrenal. Entonces está hablando de la humanidad, del ser humano, ¿no? Entonces Yeshua dice, porque el día de reposo fue creado para la humanidad. Es decir, toda la humanidad debería de reconsiderar. Ahora, hasta los ateos, que no creen en nada, disfrutan del domingo, ¿verdad? Las empresas cierran oficialmente porque la iglesia así lo ordenó. Ahora, los adventistas dicen que están esperando la ley dominical y que no sé qué, la obligación del domingo y que todas esas cosas. Pero saben, incluso en las leyes civiles, por ejemplo en México, el domingo es obligatorio descansar. Si ustedes van a las leyes laborales, ¿cierto o no cierto? Aquí Mónica sabe. El domingo es obligación descansar. También los paganos.
o pagarlo doble. Sí, exactamente. Cuando una empresa quiere emplear los días de descanso, les tienen que pagar el doble, ¿no? ¿Ah? Y la prima dominical. Y la prima dominical también. Igual que las horas extras, ¿no? Cuando son extras y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es de que en muchos países ya la gente ni sabe, pero el domingo ya es obligatorio descansarlo. Y muchos calendarios, por cierto, los han hecho así, ¿no? Que cuentan de lunes a domingo. De lunes a domingo. Muchos. Ajá. Como si el domingo fuera el séptimo. Apenas recientemente han estado haciendo la adecuación para que comience con el domingo y termine con el sábado, ¿no? Pero bueno, tenemos varios puntos. Ahorita quiero comenzar con esto, la evidencia, y después vamos a cómo se guarda Shabbat, ¿ok? Sobre las preguntas que nos han hecho también y poder sacar conclusiones, ¿no? Especialmente porque la comunidad cristiana definitivamente se está viendo evidentemente ridiculizada, especialmente los pastores, cuando defienden de la nada el domingo. O sea, ya de plano se están viendo totalmente orillados a que tengan que admitir que guardan el domingo porque los papas dijeron. Así de plano, ¿no? Porque la Iglesia Católica así lo ordenó. Ajá. Dice por acá, el diccionario moderno se dice que el domingo es el día séptimo, fíjense nada más. Ajá. En Venezuela dice que también es obligatorio, así es, cuando lo trabajan se lo tienen que pagar doble, por supuesto, tienen que darle prima dominical. ¿Y eso es de cuándo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en las empresas hacían eso. Se trabajaba el domingo, se pagaba doble y se hacía prima dominical. Se trabajaban más de horas extras. Creo que después de tantas horas eran triples. No me acuerdo, después de 20 y tantas horas que ya eran triples. Me acuerdo porque un día una temporada trabajamos como negros, como dicen aquí en México. Sí, en esas fechas hasta enero, que las pelotas y la exportación. Y me acuerdo que a veces nos llegaba la nómina, órale, horas triples y horas quién sabe qué. Pero el domingo sí se pagaba así, ¿no? Ok, aquí está de entrada, vamos rápidamente también, la palabra hebrea en el diccionario Strong, 7663. 7673, ¿la tienes? Anótala. Anótala. Ok, ahí está, vamos a tomarle a Mónica aquí una pluma. 7673 es el número de Strong de Shabbat. Ok, desistir de ejercicio. También dice reposar. Ajá. Acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir también, exterminar, fíjense, faltar, fin. Y agrega guardar el día de reposo, fíjense, el diccionario de Strong, guardar el día de reposo. Dice parar, poner, quieto, quitar. Y bueno, una serie de definiciones que aquí nos pone Ivo Dalsin la definición. Ajá. Bueno, entonces número 1, tenemos la seguridad y las evidencias para decir que la semana que tenemos no es romana y no es pagana. Que le hayan puesto estos nombres es otra cosa. Pero esos 7 días no son romanos, sino que Roma los adoptó y se basó en el Shabbat para cambiar la solemnidad del séptimo y pasarlo al primero. Eso hay evidencia, o sea, hasta las mismas, ¿cómo se llama? Crónicas de los romanos dice ahí, ¿verdad? Que ellos llevan el calendario juliano, que supieron de la semana de 7 días en los pueblos semitas, que la adoptaron como forma de gobierno después, y que ya dentro, cuando se le llamó a lo que era el Imperio Romano, después se le llamó el Sacro Imperio Romano, es de que ya observaban ese día, el primero, como día de reposo. Número 1. Número 2, dijimos que no es un mandamiento con exclusividad israelita, ¿no? O judía, podríamos decirlo, ¿no? Sino que fue creado en el principio para toda la humanidad. Toda la humanidad. De hecho, al principio, cuando creó todo y cuando puso al ser humano sobre la creación, pues a todos los hizo responsables también de la misma creación. ¿A poco hizo la lumbrera menor nada más para Israel?
Por supuesto que no, y la lumbrera mayor también para todas las naciones, ¿no? La lumbrera menor como señal de inicio de los meses, fíjense nada más, que todas las naciones siguieran el mes con la señal del novilunio. Así como en el Brihad Shah dice que el Eterno deja caer la lluvia sobre buenos y malos. Exactamente, Por así ejemplo, lo hace. el Al Shabbat principio, también. al principio lo hizo para todos. Imagínense qué es lo que ha pasado con las religiones, que ha cambiado la solemnidad del día séptimo, ha cambiado, ahora sí que como dice la escritura, los tiempos y la ley, ¿no? Lo que hizo este sistema romano, ¿no? Y muchas cosas que cambió, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la semana de 7 días, confirmada con la semana del maná, confirmada con la semana en la época de Yeshua, y la transición del siglo 3 al 4, que queda registrado. Y de ahí, por supuesto, que hay muchos creyentes en el exilio que no dejaron de guardar el Shabbat, aún escondidas, creyentes en Yeshua y no creyentes. En el caso del judaísmo se tiene el registro también. El judaísmo, por otro lado, el judaísmo tiene registros de la semana del maná desde el exilio. Ellos, aunque se fueron al exilio, no se quedaron así en el aire, ¿no? Sino que guardaban su día de reposo. Cuando regresan del exilio en la época de Zorobabel, por supuesto que vuelven a retomar la semana, las festividades, todo, y lo guardan como hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos también la evidencia de la tradición judía. A veces yo digo, la tradición judía no siempre es mala, a veces siempre nos mantiene noticias del pasado, así es, noticias del pasado y registros, ¿no? Cuando la tradición es mala, cuando viene una imposición rabínica y dice esto en vez de Torah, o es mayor que la Torah, ahí es cuando es mala. Pero la tradición judía siempre también nos ha traído este tipo de privilegios, ¿no? De hecho, el otro día platicamos con unos hermanos allá en Tijuana, no me acuerdo que nos estamos platicando, cuando hablamos de Shabbat. Hay cosas en Shabbat que hacemos que es parte de la tradición judía. Y no porque sea judía, en el primer siglo hasta Yeshua las hacía, ¿no? Como parte de la cultura hebrea. Por ejemplo, y ahí les va, y no se me espanten ni tampoco se cohíban cuando les diga que jamás está ordenado y jamás ni siquiera Yeshua ni sus discípulos dijeron Shabbat Shalom. Nadie dijo Shabbat Shalom en este momento. O sea, por ejemplo, el saludo, no. Ellos, hace 2000 años, ellos no decían, no se deseaban Shabbat Shalom así. La pregunta es, ¿y quién lo impuso? Se llaman Shalom Alejem, pero siempre, cuando saludaban decían Shalom, o Shalom, bueno, era Shalom Lahem. En hebreo del primer siglo es Shalom Lahem. Hoy día Shalom Alejem es Ashkenazí, ¿okay? Shalom Lahem, o Shalom Leja, Shalom para ti. Pero no vemos ningún registro en el Brit Hadashah que en Shabbat dijeran Shabbat Shalom, ¿okay? Y eso es muy judío. Pero no por eso es, tradición y ya nos vamos a ahorcar, ¿no? Así como que, está prohibido decir Shabbat Shalom. Es algo, sí, es parte de la cultura, ¿no? Y antes de Yeshua seguramente lo hacían. Así que no se asusten cuando decimos Shabbat Shalom. Aquí dice en la pantalla Shabbat Shalom. Pero no quiere decir que estamos rabinizados. ¿Okay? Es parte de la tradición, pero no estamos sobre la Torah, ¿no? O en contra de la Torah. La Torah simplemente dice, guardarás el día de cese, el día de cese, de reposo. ¿Y hay evidencia de que los discípulos lo hacían? ¿No? Entonces... Bueno, obviamente sí hay evidencia de que los discípulos lo apartaban. En el libro de los Hechos aparece en la carta a los Romanos, Mateo 5:17, aquí está, bueno, Lucas, hay más, en el libro de los Hechos hay bastantes textos donde se habla de Shabbat, sí. Pero lo que voy yo es de que no hay ningún registro de que saludaran Shabbat Shalom. Okay, nadie se saludaba así. Pero tampoco quiere decir que, pues no es del Brit Hadashah, ya no lo vamos a decir nunca, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a saludar? No, pues como Shalom nada más, o Shabbat de Yeshua, o cosas. Bueno, cada quien es libre de decirlo, ¿no? A lo que voy, pues, es de que parte de la tradición nos ha servido porque nos da evidencia de la cultura y las costumbres, ¿no? Que eran parte de la sociedad israelita o judía del primer siglo, ¿no? Y no es de escandalizarse. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, ya dijimos que son 7 días,
confirmados. No hay Shabbat lunar. Es para toda la humanidad. Toda la humanidad se pierde con estas fechas. Y el Eterno se lo recuerda a Israel. No te olvides del día séptimo, ¿no? Éxodo, ¿qué? Éxodo, vamos rápidamente a Éxodo 31. Cantamos este canto de Shamru Bnei Israel et ha-Shabbat la so et ha-Shabbat le dorotam v'ridolam ki sheshet yamim, dice así: Asa Adonai et ha-Shamayim vet haaretz. Éxodo 31, 12, ¿no? desde el 14, desde el 12. Vaidaber Adonai le Moshe le Mor, y habló además el Eterno Moshe diciendo: tú hablarás a los Bnei Israel diciendo en verdad, 31:13, vean 31:13, en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbatot, mis días, ¿ok? Dice, porque, ¿qué dice? Es una señal, ahí está, es una señal, ot, ¿ok? Es una señal entre mí y vosotros, ahí está, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os aparto. Fíjense nada más, el privilegio que podemos tener nosotros de decir, nosotros somos apartados del Eterno, cuando observamos su día de reposo, cuando cesamos, decimos, estamos sellados por Él. Somos una señal, o el Shabbat es una señal entre Él y nosotros, porque Él lo apartó, Él lo separó. Y sigue diciendo, 14, así que guardaréis el día de reposo, porque es apartado para vosotros. El que lo profane de cierto va a morir, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y aquí viene, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de cese, de Shabbat, reposo, consagrado a el Eterno, dice ahí está. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues, ahí está, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como un pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, aquí está otra vez, porque 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó. Y ahora vean, aquí sí agrega la palabra reposo. Aquí dice Shabbat vainafash, se detuvo y respiró. En hebreo es vainafash, es respiró, se tomó aliento, quiere decir descansar. Ok, fíjense que es muy interesante. Cuando dice vainafash, ¿verdad? Habla del nefesh, de que respira, del alma, y toma un tiempo para detenerse. Shabbat vainafash, cesó y respiró. ¿Ok? Porque dijimos que menujá es la palabra. Si hablamos de reposar así, en la extensión de la palabra reposar es menujá, descanso, descansar. Shabbat, cesar, y nefesh o nafash ahí es respirar. Ya te agarramos aquí uno, aquí ya tiene otro. Bien, y agrega, ok, bueno, ahí habla de que está entregando la Torah, ¿no? Ahí está entregando la Torah. Bien, aquí se pone también un texto, es, ok, nafash, respirar, soplar, refrescado, como una corriente de aire, sí, de ahí viene nefesh, okay, que sopló sobre Adán. Entonces cuando dice respiró, quiere decir descansó. ¿Qué hacemos cuando hacemos esto? Un descanso, ¿no? Tomamos un descanso, ¿no? Entonces Shabbat vainafash, cesó y respiró, y reposó, descansó, tomó aliento. Ahí, por supuesto, cuando nosotros buscamos día séptimo o día de reposo en nuestras Biblias Reina Valera, ustedes van a ver que aparecen más de 150 alusiones al día de reposo o Shabbat, como 100 aproximadamente en el Tanaj y aproximadamente como 50 en el Brit Hadashah. La mayoría de ellas en el libro de los Hechos, fíjense, como día de reposo o día séptimo, haciendo alusión a Shabbat.
aunque algunas obviamente a los días de reposo festivos, ¿no? Pero la gran mayoría de los resultados que ofrece la búsqueda de los más de 140 veces que viene en toda la Biblia, por supuesto haciendo alusión al día séptimo. De tal manera que vemos que es importante. Ahora, no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Porque hay textos muy importantes, por ejemplo en Isaías, ¿no? Cuando habla de los gentiles que se convierten en Elohim, dice, y que guarden el día de reposo, ¿verdad? Que guarden su día de reposo, dice que Él les va a dar un reconocimiento muy especial, ¿no? Ahorita vamos a ver ese texto también. Es 56, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos aquí muchas cosas que hablar sobre eso, ¿no? La evidencia, la historia, la semana, los cambios de la iglesia. Por supuesto, nosotros como ex cristianos, ¿verdad? La mayoría que fuimos, pues éramos seguramente muy celosos del domingo, ¿no? Yo he contado en mi testimonio, pues, hace rato que andábamos por ahí que te preguntaba del mercado el baratillo, Ajá. ¿verdad? Mi mamá se acuerda cuando un día íbamos a ir a comprar, no sé qué íbamos a comprar, que me dijeron solamente en el baratillo y solamente el domingo. ¿Un tanque de gas? Un tanque de gas que ahí barato, ¿no? Me platicas. No, hombre, cuando dijeron el domingo, no, así como que no, así como que trágame tierra, porque el domingo no podemos ir a comprar un tanque de gas, es santo para el Señor, ¿no? Pues, ¿cuál Señor? Decíamos después, ¿no? Entonces, ¿A cuál se no, todavía no estamos ahí, estamos en otra. Bueno, el Señor Sol, el día del Sol. Entonces, para nosotros, fíjense, era nuestra devoción el domingo era intocable. O sea, el domingo de iglesia y punto, así, ¿no? Nada de trabajo, por supuesto, era reposo, ¿no? Entonces, cuando comprendimos todo eso, pues así como que, a ver, ¿cómo está este asunto, no? Y entendimos el Shabbat, la historia y todo eso, pues dijimos, pues qué equivocados estábamos, ¿no? En el sentido de que si queremos seguir una fe y queremos seguir el mandamiento, pues ¿por qué seguimos el mandamiento de los papas, ¿no? De Constantino, ¿no? Especialmente, 325, que él lo anotó ahí. Y bueno, después, por supuesto, que el domingo pues ya pasó a ser un día normal de la semana, porque como digo yo en mi testimonio también, antes hasta la luz del sol el domingo era especial, era diferente, era un día así como el aire era, del domingo, así como, sí, de hecho, es que así nos enseña, ¿no? Y pasa a ser un día especial. La solemnidad. se respira así el ambiente, ¿no? El ambiente del domingo, ¿no? Pero ya después uno revierte y entonces, no, pues ahora el Shabbat es nuestra delicia. Así. Ya esperamos el Shabbat, y ahora esperamos, ya el domingo lo dejamos para ahora, para iniciar las actividades, para lavar, para comprar, para lo que sea. Hoy día ya salimos y nos ensuciamos de aceite, que la camioneta, que todo, o sea, ya pues sí, porque decimos, bueno, este no es el día, ¿no? Es decir, es algo que el Eterno nos va mostrando, y por supuesto que tuvimos que ceder, tuvimos que ser todos, reconocer y decir, pues definitivamente la Iglesia Católica nos ha creado y nos había impuesto un día que no era, ¿no? Y definitivamente que ahora el cielo ha cambiado y la solemnidad es este día, ¿no? Y este día ya, de plano, pues sí, no pensamos más que en cesarlo, y como dice, ahora vamos a entrar también a los tres mandamientos base o primarios del Shabbat. Cuando regresamos a Bereshit, ahorita vamos a ir hablando de varias cosas y vamos a entrar también al tiempo de preguntas. Sí, ahorita estamos viendo Génesis 2, del 1 al 4, al 3, y también vimos Éxodo 31, así es, del 13 al 17. Ahorita leímos estos textos. Así es, como ese cristiano, se habían dado gato por liebre, ¿verdad? Como se suele decir. Y ya después supimos que el día del Señor para ellos es otro Señor. De hecho, Constantino fue el que introdujo también los conceptos de Dominus Dei, ¿verdad? Ajá, el día del Señor, Sí. Dominus Dei. Pero para él era el Señor Sol de justicia. Fíjense nada más. Y se lo trajo de Egipto. Entonces cuando él dice el Dominus Dei del Señor Sol, del Señor, el día del Señor, se refería no a Yeshua, a Mashiach, ni al Eterno, se refería en realidad a la deidad egipcia del sol. Como aún sigue siendo. Ajá. Entonces, lamentablemente, por mucha ignorancia, cuando ese es el día del Señor, lamentablemente están hablando del Señor egipcio. Así, por tradición.
Ahí es donde vemos que tanto la tradición judía como la cristiana tienen esos problemas en esos puntos. El punto de la tradición cuando hace daño es que cuando cambian o sustituyen por la Torá y dicen que es del Señor, pero confunden a cuál Señor se lo están dedicando. Constantino estaba bien ido con el sol. No, está la historia que adoraban al sol. Tenían un disco, ¿verdad? Que le llaman el Santísimo. Que hoy día le llaman el Santísimo. Ajá, hasta el día de hoy. Entonces, tenemos toda esa historia, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos en Shabbat? De entrada, porque hay mandamientos que el Eterno pone en el principio para Shabbat. Hay mandamientos que después ordena, por ejemplo, en Shemot acabamos de ver, 31 y también en 20, cuando se habla de guardarás el día de reposo, solamente dice lo vas a guardar. Vas a trabajar 6 días y el séptimo lo vas a reposar, no va a trabajar ni tu siervo, nadie, porque es día de cese. Pero después vienen más mandamientos sobre Shabbat. Hay comentaristas que hablan sobre mandamientos que da el Eterno y mandamientos que da Moisés. ¿Se han escuchado eso, no? ¿Por qué Moisés nos ordenó tal cosa? Moisés se los ordenó por ejemplo, el divorcio. ¿El Eterno ordenó el divorcio? No lo ordenó. Él ordenó el matrimonio. Entonces preguntan, ¿y por qué Moisés nos ordenó el divorcio? Por ejemplo, el asunto, y aquí voy a entrar, por ejemplo, porque llega un momento en donde un israelita, en Shabbat, se sale del campamento, se va a cortar leña, viene cargando, y hace un fogón y empieza a hacer su comida, y no sé para cuánta familia, y entonces no hay mandamiento para lo que está haciendo, simplemente está transgrediendo Shabbat. ¿Y cuál es el castigo? Muerte. ¿Qué hace Moisés? Va y consulta, y entonces el Eterno le da instrucción, y Moisés ordena algo, fíjense nada más, que muera sin perdón, y además pónganse, dice el Señor, dice el Eterno, unos tzitziot por su rebeldía, por necios, para que los vean y no se les olvide. Un mandamiento extendido por Moisés, fíjense nada más. Obviamente lo da el Eterno, pero Moisés lo pide y lo recibe y lo da Moisés como un mandamiento secundario. Ajá. Entonces a lo que voy es de que aquí entramos, ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? Porque originalmente, ¿por qué en Bereshit no vemos esas prohibiciones que vemos en Éxodo y en los profetas? Por ejemplo, en el libro de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo está regresando, dice el libro de Nehemías específicamente que los israelitas estaban haciendo comercio en Shabbat, ¿verdad? Y estaban llevando cargas incluso, y dice que él los reprende. Si no me lo recuerdo, en el libro de Nehemías, a ver si alguien me pone la cita exactamente. Y entonces, fíjense, y entonces él ordena que cierren las puertas de la ciudad, que no hagan comercio con los extranjeros y que dejen de cargar, porque ellos para comerciar pues agarraban sus carritos de carga o sus animales y ahí se llevaban las cargas. Y ahí prohíbe también cargar, pero en Génesis no venía dejarás de cargar. ¿Cuándo viene la prohibición de cargar? Con la rebeldía. Así es, con la necedad del pueblo. Entonces también se incluye dejar de cargar, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, y se empiezan a prolongar mandamientos que vienen del Eterno, otros de la tradición, y finalmente hoy día, por ejemplo, el judaísmo tiene los mandamientos de la Torá para Shabbat, pero aparte un montón de leyes rabínicas sobre Shabbat. Pero sin embargo, si vemos la sabiduría del Eterno, ok, ahí está, gracias Carlos y Yerusha, Nehemías 13:9 para ser exacto. 13:19. Ahí está, 13:19, perdón. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Fíjense lo que dice Nehemías, bien interesante. Cuando iba oscureciendo, es decir, el día sexto, y aquí está otra evidencia que es en Ereb, ya saben, porque también hay un movimiento por ahí mesiánico adventista, porque algunos grupos adventistas están entrando en las raíces hebreas
y alegan que el Shabbat comienza en la mañana del sábado, no en Erev. Y vean, aquí hay un registro en el libro de Nehemías, fíjense nada más, que dice que cuando iba oscureciendo, es decir, cuando el viernes comenzaba a oscurecer y caía la noche, Erev, como dice en Génesis, ¿qué dice? Él, dice, ordenó que cerraran las puertas antes del día de reposo, o sea, antes que ya fuera noche y comenzaba el día de reposo, en Shabbat. Y dice que se cierren las puertas hasta que acabe Shabbat, es decir, a que acabe todo lo que es Mahar de Yom Shvi, del día séptimo, al anochecer del sábado, pues, hablando en términos actuales, ya se volvían a abrir las puertas y otra vez comenzaba el negocio, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de mandamientos se llaman cercos, que se fueron creando más y más de tal manera que Israel dejara de violar el Shabbat. Sin embargo, se fueron creando, ¿por qué? Otra vez, por la dureza del corazón, por la rebeldía. ¿A poco no con nuestros hijos nos portamos igual, no? Oye, no salgas. Pero pues cuando vemos que los hijos se salen, ¿qué empezamos a hacer? Oye, no te pases de aquí. Luego, oye, te voy a poner aquí primero si te sales te voy a dar. Y mañana ya no sales. Ya después te has castigado y ve una serie de leyes, ¿no? Otra semana. No, ya definitivamente nos cambiamos de casa. Sí. ¿No? Leyes tras leyes tras leyes para proteger, ¿verdad?, las violaciones. Eso es lo que se conoce como los takanot. Desgraciadamente, y las obras de la ley, así es, takanot maser. Desgraciadamente fue un motivo también, yo considero, no sé, para que cayeran en el Talmud, digamos, por querer poner tantas leyes. Por supuesto, sí. Por supuesto, cuando viene la destrucción del templo, del segundo templo, y se van fuera de Israel y llegan a lo que es actualmente Irak, Sura y Pumbedita, las sinagogas en Babilonia, la ex Babilonia, por supuesto que empiezan a requerir otro tipo de leyes, ¿no?, en las ciudades extranjeras, ¿no? E incluso en la modernidad. Hoy día en la modernidad los rabinos dicen, no, pues la luz, ¿qué hacemos con la luz? Porque para ellos es fuego. Okay, para los que tienen prohibido el fuego estrictamente, no solamente es fuego que enciende, es decir, ¿cómo se dice? Lumbre, ¿no? Según la melajá, tiene que ver todo con lo que crea una chispa, y eso ya es una melajá. Este foquito del micrófono ya es una melajá, para irse ya estás ahí quebrantando el Shabbat. ¿Sí? La computadora, todos ya estaríamos así quebrantadísimos, ¿no? ¿Okay? Pero fíjense lo que dice la Torah. El espíritu del mandamiento no tiene que ver con encender eso, ¿okay?, o un pequeño fuego o algo, sino ¿qué está hablando? De la necedad que tuvo aquel hombre y transgredió totalmente Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender eso porque cuando vemos originalmente cuáles eran los mandamientos para el Shabbat y qué hacer y qué no hacer, vamos a regresar a Génesis capítulo 2. Acabó Elohim el séptimo día la obra que hizo. Ahí está. Vaishbot Hayom Hashvi'i 2:2, y reposó o cesó el día séptimo. Número uno, aquí siempre marcamos tres cosas en esta ocasión que se tienen que remarcar en Shabbat. ¿Okay? Vaishbot Vayom Hashvi'i, y cesó el día séptimo, o reposó o descansó el día séptimo. Número 1. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegue Shabbat? Cesar. Es lo que dice el Eterno. A Él le agrada que llevamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque además Él no lo hizo para Él, lo hizo para nosotros, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que hemos vivido en alguna etapa de trabajo, yo en mi época cuando trabajaba, un tiempo, cuando no quise ir a la iglesia cristiana por otros motivos ahí ¿verdad? Es un regalo. Sí, pero yo iba a decir, cuando un tiempo trabajé en una empresa, trabajaba los domingos y no había descanso. Y el cuerpo va acumulando cansancio, por supuesto. Y llega un momento donde no, ya uno quiere desentenderse de todo eso y descansar. Real, ¿no? Así es. ¿Para qué nos da el Eterno primeramente ese día?
para que cesemos de nuestras obras y podamos recuperarnos, ¿no? Podamos restaurar nuestro día ajetreado, ¿no? Nuestra semana ajetreada. Número 1, cesar. Después dice, Vaivarech Elohim, ahí está, Vaivarech Elohim, y bendijo Elohim, Hayom Hashvi, el día séptimo, lo bendijo. ¿Ok? 2, 3, y bendijo. La palabra Baraj o Barak de Baruch, bendito, también ahí está, 1288. Vean, fíjense, Barak 1288, raíz primaria que significa arrodillarse. Dice el diccionario Strong. Arrodillarse. ¿Con qué comenzamos la definición aquí de Barak o Barak? Bendecir, arrodillarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando nosotros nos arrodillamos? Reconocemos. ¿Ok? Nos humillamos delante del Creador. Bendecirlo, aparte de hacer bien, quiere decir también nos postramos para buscar al Creador, para reconocerle, para agradecerle, para exaltarle, para bendecirle. Él nos ha dado 6 días de actividad, nos ha suplido, nos ha dado tantas cosas, y llega ese momento y me postro. Dice nada más, qué interesante. 1288, la raíz de que se traduce como bendecir, bendijo. Y vean, dice por implicación bendecir a Elohim. ¿Qué les parece? Como acto de servicio, y viceversa, el hombre como beneficio. Y también, bueno, por eufemismo habla de lo contrario, maldecir, pues arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición y dichoso, ¿no? Y también, obviamente se habla también de las formas, como una forma contraria también, bueno, dicha, proferir, saludar. De tal manera que la palabra y bendijo quiere decir que lo hizo para que nosotros pudiéramos postrarnos y arrodillarnos. Por eso Shabbat también decimos, por otro lado, porque hay ciertos grupos que dicen, no, llegó Shabbat y ya no hago nada, yo así me tiro y duermo, ¿no? Ya ahí caigo, ¿no? Totalmente. Bueno, sí habla de cesar y hay que tomarse un tiempo, ¿no? Pero está hablando también de tener comunión con el Creador. Por eso, ¿qué hacemos cuando llega Shabbat y no es tradición? Pues lo buscamos a Él, vamos a la palabra, estudiamos, oramos, cantamos. Por eso yo les digo, cuando viene el tiempo de estudio aquí, es porque ya ustedes en su casa ya comenzaron a bendecir al Eterno, ya cantaron, oraron, agradecieron ya comenzaron pues su Shabbat, ya dieron Erem, ya dieron inicio, ¿no? Shabbat, lo que llaman Kabbalat Shabbat, recepción de Shabbat. ¿Ok? Kabbalat Shabbat, recepción de Shabbat. No vayan a pensar que es Kabbalah. Okay. A veces me escuchan, ¿qué dijo hermano? ¿Que la Kabbalah qué? ¿Que es Kadosh? No. Sí, a veces una vez así me pasó. Ay hermano, ¿cómo que la Kabbalah Shabbat? No dije Kabbalah, dije Kabbalat Shabbat significa recepción de Shabbat. ¿Ok? Porque Kabbalah viene de Kebel, que es recibir. Kabbalat Shabbat, recepción de Shabbat. ¿Ok? Eso se escuchó raro, sí escucha raro, porque ya la palabra Kabbalah ya está muy sucia, ¿no? Muy viciada. Entonces, Kabbalat Shabbat significa recepción de Shabbat. ¿Ok? Bien. Entonces ya vimos, número 1, las 3 cosas principales. Ahora vamos con la siguiente. La primera es cesar. Y me detengo para comenzar humillándome delante del Creador. Fíjense nada más, qué cosa más hermosa, ¿no? Si bien yo lo hago todos los días, llega este momento donde ceso y no hay quien me corretee, quien me apresure, que ya tengo que ir al trabajo, que ya tengo que hacer algo, no. Llego y con shalom, entonces bendecimos al Eterno. Hacer bien. Y por ende, hacer bien también a los demás, ¿no? A los que están a su alrededor. Y la siguiente cosa, ¿cuál es? Dice, Vaivarech Elohim Yom Hashvi, Vaikadesh, y lo santificó. Vaikadesh, ¿qué significa Kadash o Kadesh? 6492. Aquí está, también lo puso Mario Josué Morales. Ahí está. La raíz en el diccionario Strong, 6943. El Shores
el shores, que es la raíz, kadash, significa, dice raíz primaria, ser, hacer, pronunciar, observar como limpio, ¿ok? Apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. Son las definiciones que da el diccionario de Strong. 6.942 del hebreo. ¿Qué tal? Dice: ¿a qué horas de la tarde de viernes empieza el Shabbat? Al oscurecer, como dice el libro de Nehemías, dice, cuando estaba oscureciendo, cerró las puertas antes de que comenzara Yom HaShvi, el día séptimo, a la caída del sol, así es. En Erev, como dice también en Génesis, fue la tarde, Erev, y la mañana del primer día. Entonces, Kadash, aquí está la tercera cosa. Ahí estoy, estaba poniendo 4. Aquí está la tercera cosa. Ahora, vean qué tan simple el Eterno es al principio, ¿no? Qué tan simple. Te vas a detener. Te vas a detener. Ya con eso nos pone un freno a toda la actividad que tenemos en la semana para venir y postrarnos, para buscarle a Él. Si bien le podemos buscar todos los días, este día es especialmente para buscarle todavía más. Y después hacemos que este día sea diferente, apartado, ¿no? Kadash, apartado, consagrado, dedicado, aquí está, celebración, preparar, prometer, purificar, santificarse. ¿Qué es santificar? Santo, señalar. 3 cosas. Pregunta: ¿ustedes creen que con esto es suficiente para que el Shabbat pueda ser una delicia para nosotros y pueda ser una bendición? Con esas 3 cosas, por supuesto, ¿no? También es un tiempo para conocer más, ya que estamos deteniéndonos de nuestras actividades. Ahí entra el Vaibarej. ¿Ok? Es decir, a lo que voy es esto. Número 1, cuando dice cesar, ¿qué es cesar? Dejar de hacer todo lo que haces en toda la semana. Ahí está. Número 1. Lo primero es cesar, te detienes de hacer todo lo que comúnmente haces en la semana. De hecho, un rabino así lo dijo muy sencillo, ¿no? Cuando le preguntaban sobre los Shabbats, dice: deja de hacer lo que haces regularmente en la semana. Que si te vas a trabajar, deja de trabajar. Que si vas a comprar, deja de comprar. Que si vas a vender, deja de vender. Que si vas a preparar comida, deja de preparar comida, prepáralo un día antes. Que si vas a actividades, que si vas a viajar, viaja otro día. O sea, con todo eso realmente deducimos que detenerse es detenerse de todo, ¿no? Y entra uno a una atmósfera diferente. Número 1, ¿ok? Y obviamente podemos hablar de muchas cosas, ¿no? No sé, hay muchas, hoy día en la actualidad, digo, en aquella época, bueno, Adán y sus descendientes, ¿qué es lo que ellos hacían en sus vidas? Digo, por ejemplo, no había tecnología, ¿no? Ellos no se metían problemas con la tecnología, ¿no? Con viajes, pues nada más era al campo, salir a trabajar al campo y listo, regresaba, ¿no? Entonces ellos básicamente se detenían de eso, y de ahí en más no era más que, como dice Sara aquí, no era leer noticias, no era andar publicando cosas ahí, ¿verdad? No era, ¿qué más? No podían ver si la luna iba a salir por el internet, digo. Bueno, eso es otra cosa. No podía estar ahí, no podían irse a las plazas. Pensar qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. No estaban pensando en la, ¿cómo le llaman? Todo lo que aquí tengo que visitar. Así es, sí, sí. Ellos la tenían todavía más fácil, pero hay que aprender de ellos, ¿no? Porque realmente, a lo mejor, es como el lenguaje. Ellos tenían muy pocas palabras para comunicarse. Y nosotros tenemos muchas. Ellos tienen muy pocas actividades, nosotros tenemos muchas. Pero es lo mismo detenernos de esas actividades, ¿no? Detenernos, así de sencillo, ¿no? Pero lamentablemente el sistema pues le ha creado al ser humano grandes complicaciones, ¿no? Algunas de las preguntas, por ejemplo, que me suelen hacer sobre Shabbat los jóvenes que estudian, lamentablemente pues los obligan a veces a ir en Shabbat, o que examen, o que trabajo, que no sé qué y no sé cuánto, y pues lo lamento, digo, es que o el sistema o el Shabbat, una de las dos, ¿no? O sea, a veces nos vemos enredados en eso, ¿no? Yo por mí, yo cuando estuve ahí, pues yo por eso deserté de una para estar en otra, ¿no?
o le sirve uno o al otro, ¿no? Pero es el problema del sistema que ha creado nuevas formas de transgredir Shabbat finalmente, ¿no? Hoy día, especialmente para los comerciantes, los que vienen a conocer la fe y que son comerciantes, les pega duro porque el sábado es uno de los días que más, ¿no?, más se vende. Muchos trabajadores cobran el sábado. Cobran el sábado para colmo, ¿no? O muchos patrones tienen que pagar el sábado. Entonces hay muchas cosas así que es el primer desafío. ¿Por qué? Porque el sistema es lo que causó en la humanidad en contra del Creador y a favor del Satán. Corromper el día que él puso como una señal, como un día para detenerse, un día para humillarse delante del Creador, y el otro día, y el otro punto es para apartarlo. Ahora, ya dijimos que detenerse es, dejo de hacer todo lo que comúnmente hago. ¿Ok? Comúnmente hago. Número 2, bendecirlo es humillarse, es decir, buscar al Creador, arrodillarse. Ahí está la palabra. Arrodillarse tiene que ver con buscar al Creador. Y la siguiente es santificarlo, es apartarlo, es un día diferente, es un día especial. Que la atmósfera sea diferente. Ahora sí, el Shabbat tiene que ser un día especial, un día diferente, ¿no? Y cuando ya es diferente, por supuesto que no tiene comparación, ¿cierto? ¿O no? Así es. O sea, no puede ser, ay, es como un lunes, ¿no? Ay, es como un martes, es como un miércoles, ¿no? No, simplemente es diferente, es un día especial, ¿no? Tiene diferente sabor, es decir, yo no sé, es un proceso complicado, yo no sé para la mayoría que lo ha meditado, yo lo he dicho antes, pero es un proceso en el que aunque al principio ya lo anhelamos, nos deseamos, empezamos a conocer Shabbat, ya queremos que llegue Shabbat, muchas veces algunos todavía tienen problema de cambiar esa atmósfera del domingo, ¿verdad? Porque un sistema bien cargado en la mente de que no, que es que el domingo es el domingo es el domingo. Entonces cuando hacemos ese cambio, ¿quién? ¿Algunos? Bueno, sí, algunos la semana inglesa que le llaman, ¿no? Sí. 5 días de actividad y tienen el sábado y domingo para descansar. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar sobre lo que el Eterno nos exige y también lo que la transición de cada uno de nosotros vivimos cuando empezamos a apartar el Shabbat, ¿no? Por ejemplo. Por eso Yeshua menciona que la puerta es angosta, es decir, muchas veces podemos poner, bueno, ¿y la universidad qué, por ejemplo? O la oportunidad de un mejor trabajo qué. Pero pues ahora sí que como dices, el Eterno nos puso algo muy claro, ¿verdad? Sí. Y el maligno pues nos da tentaciones para dejar su voluntad. Claro. Pero la puerta, pues Yeshua lo dijo claro, ¿no? La puerta es angosta y no hay de otra, ¿no? ¿Es angosta o vas a agarrar la amplia donde...? Sí, definitivamente, ¿no? Ahorita vamos a entrar justamente a esas instrucciones de Yeshua, ¿no? Cuando Yeshua habla de obediencia, que te conozcan a ti, y la otra expresión que hemos mencionado que dice, de hecho lo mencionamos la semana pasada, cuando viene una mujer y dice, dichoso tú los pechos que te amamantaron, ¿verdad? Y dice él, dichoso el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir el que le obedece, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar al reto, al desafío. Vamos a entrar a la transición y lo que posiblemente puede ser tolerante o puede ser normal dentro de la transición. Pero también vamos a entrar al tema de lo que es la apatía y la indiferencia de parte de algunos en no querer hacer absolutamente nada. Dicen, no, pues es que no, ya, yo no puedo, o sea, ya me muero, así como que no. Porque hay gente que así es. O sea, y sobre todo los cristianos, ¿no? Cuando les hablan, es que no se puede el sábado, así como, nada. No, que todo lo puedes en Cristo y todo, o sea, ¿sabes, no? No, pero eso sí no puedo. Eso no. Ahí es donde le sale lo mundanote, ¿no? Pero lo que voy es de que cuando ya es evidente, definitivamente es un reto, definitivamente es desafiar al sistema del mundo, del Satán, y decirle, ¿sabes qué? No me interesa, pero ya no te voy a servir a ti y ni a guardar tu día, sino ahora voy a guardar el día del Creador. Pero obviamente eso lleva una transición también, ¿no? No quiero hablar de que así de pronto ya todo así, ya
definitivamente estamos todos muertos, ¿no? Bueno, entonces ya vimos las tres cosas. Otra vez, Vaishvot, Vaivarech y Vaikadesh. Ajá. Cesó, lo bendijo y lo santificó. ¿Okay? Hasta aquí podíamos entender que son suficientes esos tres elementos para empezar a entender que definitivamente el día séptimo, después de que ya entendimos la semana, ya lo entendemos hoy día, podemos englobar todas las actividades y decir definitivamente que es un regalo del Eterno, es una señal también es un beneficio, y realmente, y ahí va el otro punto, ¿no? Ahí es donde comienza el otro punto. ¿Cuál sería o cuáles serían los peros por parte de la humanidad para decir no, es que ese día no? Pues lo que ya hablamos, ¿no? El trabajo, sus visiones económicas tal vez, para no perder eso. Okay. Su trabajo, su visión, sus planes, sus proyectos, sus anhelos. Y finalmente eso que el dinero, aquí dicen por ejemplo, tradiciones, ajá, eso cómo se refleja en la parte humana, ¿no? ¿Qué está reflejando el ser humano? Cuando le dice al creador, se está inclinando por todo lo material porque es el temor materialismo, a poder dejar, por ejemplo, me he topado con personas que les repito que Shabbat y les explico, y siguen en la posición cómoda porque dicen no, es comodidad. Que en la iglesia cristiana cabal, no, pues ahí tienen sus clientes, tienen sus negocios, tienen todo, aparte, y a sí. no pueden desprenderse porque toda la gente se les va, prácticamente claro. se les caería el negocio. Sí. El comercio, ahí tenemos otro problema, ¿no? Que a veces las iglesias ya, aún con que guardan el domingo, realmente no lo guardan porque van y hacen negocio ahí, hacen negocios piramidales y todas esas cosas, ¿no? Promoción. Pero bueno, a lo que iba es de que la semana pasada hablamos del problema del corazón, ¿verdad? De que no se puede hacer una sola persona por muchos problemas de orgullo. ¿Qué pasa cuando el Padre quiere hacer uno con nosotros? Bueno, ya acercó al Mesías, Él nos acerca al Padre, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que impide finalmente que nosotros no seamos una sola persona con Él? Nuestro corazón. Los problemas del corazón. Y los problemas del corazón, actualmente, al menos en nuestra generación, están vinculados a la ambición, al dinero, ¿verdad? A la fama, a los proyectos, a nuestros propósitos, Temor de perder todo, temores, sí, temor de perder todo, ¿no? De entrada, la mayoría de la gente, a lo que le tiene más miedo actualmente es justamente a perder su sustento, ¿verdad? Desde los más ricos hasta los más pobres, ¿no? Perder el sustento es algo que no lo pueden imaginar, ¿no? Es una catástrofe, ¿no? Más cuando está el mundo así, ¿no? Entonces vemos que el ser humano tiene un gran problema justamente, ¿no? Y es que cuando no lo puede discernir el corazón, entonces deja relucir todas estas ambiciones, finalmente del ser humano, ¿no? Bueno, cuando el Eterno saca a su pueblo, a Israel, a la descendencia de Abraham de Egipto, le vuelve a decir, ¿no? Acuérdate del día de reposo. De hecho, todavía ni llegaban al monte Sinaí y les recuerda del día de reposo. Todavía no llegaban al monte Sinaí y les manifiesta el día de reposo cuando envía el maná, cuando envía las codornices también. Cuando llega obviamente al monte Sinaí, ahí también les vuelve a decir, acuérdate del día de reposo, y hasta ahí. ¿Y cuándo empieza a dar más leyes? Pues cuando empiezan a transgredirlo, ¿no? Cuando empiezan a transgredirlo. Bueno, dice por aquí Rocío, ¿qué pasa con los que tienen que trabajar en Shabbat? Ok, es lo que estamos hablando ahorita y ahorita vamos a ir a ese otro punto. Pero, a ver, déjenme ir otra vez los puntos que hemos visto y hasta dónde vamos, qué hacer y qué no hacer. Ya vimos que el Eterno lo hizo y Yeshua lo secunda, lo hizo para toda la humanidad, lo puso como una señal, nos dijo que cesáramos, que nos humilláramos delante de Él, que lo apartáramos, y dijimos que en todo eso se conecta, o podemos aplicarlo hoy día a nuestra vida,
O sea, fácilmente, aún con toda la tecnología que tengamos encima y todas las cosas, lo podemos ejercer también, ¿no? Hasta el día de hoy. Dice por aquí Aurelio, el no negarnos a nosotros mismos, dice, es lo que nos separa del Eterno. Ok, iba a ese punto. Si la semana pasada hablamos de ser una sola persona o matrimonio, y queremos ser una sola persona con el Eterno, fíjense nada más, hay que negarnos a nosotros mismos. Ese es el punto. La semana pasada decía, cuando una pareja tiene muchos problemas del corazón, los manifiesta en el orgullo. Pero cuando el orgullo se empieza a destruir, es negarse a sí mismo para entonces llegar a fusionar y ser una sola persona. En el matrimonio dijimos eso. Cuando se trata del Creador, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Negarnos a nosotros mismos, es lo mismo. Yo quiero ser uno con el Padre porque Yeshua es oro, para que todos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno, y al final todos seamos uno, pues negarnos a nosotros mismos. Ahí comienza el primer paso, ¿no? Y obviamente aquí viene el desafío, ¿no? ¿Cuándo voy a negar a mí mismo? Cuando yo voy a decir, no está por encima mis ambiciones, que incluyen el sábado, y las voy a tener que quitar, definitivamente. O sea, voy a tener que decir no, y confío más en el Creador, que es el Creador de todas las cosas y el proveedor, que Él me va a proveer, que yo en mis ambiciones, que creo que son el sábado o el Shabbat, mi día más fuerte, ¿no? De hecho, mucha gente, y a mí, el tiempo que hemos conocido a personas, me han llegado a escribir, y hay hermanos aquí, ¿okay? Hay hermanos aquí que hasta con lágrimas los hemos visto, ¿no? Pero están buscando ser uno con el Eterno, y Él responde y les concede Shabbat, y les concede su semana para laborar, y les concede Shabbat, y les concede las bendiciones, y entonces se viene a ser uno con como Albert. Por ejemplo, Albert Andrés ha hablado, Jeffrey, varios que así, al principio por supuesto está la prueba, y en la prueba está en el negarse a sí mismo o el ceder, ¿no? Mucha gente se ve presionada por el sistema, se ve presionada por las críticas, se ve presionada por los señalamientos, se ve presionada porque hay religioso, cosas de esas. Pero si uno persevera y uno permanece, el Eterno responde, ¿verdad? Y Él es bueno, y entonces Él, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, se me fue la palabra, pero concede las bendiciones a los suyos, ¿no? Entonces, dice por acá, bueno, aquí hay unos testimonios, pero eso es, la verdad que para Shabbat eso es, y yo creo que nosotros lo vivimos, todos nosotros. Cuando nosotros guardamos el domingo, por ejemplo, en casa, mi familia, y nos vimos en el Shabbat, pues obviamente teníamos que cambiar, tuvimos que negarnos a nosotros mismos, comenzando con la iglesia, después la familia, porque para muchos el día de reunión es el sábado, y por ahí también nuestro hermano Fernando Ordaz también nos ha dicho, incluso lo ha dicho aquí, pues el domingo pues era la familia y todo, y él dijo, no, ¿saben qué? A sus hijos y a sus nietos les agradezco, pero yo Shabbat ahora es diferente, ¿no? Él dijo, es diferente, y ahí es donde yo busco ser una sola persona con el Eterno. Ahí busco yo agradarlo y postrarme, y eso es el Shabbat. Amén. Y me tengo que negar a mí mismo, y tengo que negar a las cosas que como terrenales creemos que son grandes, importantes, ¿no? Pero cuando le decimos no, lo más importante es el Creador, Él empieza después a acomodar todas las cosas, ¿no? Yo creo que vivimos todos esto. El primero, negar al sistema religioso en el cual vivíamos, al sistema materialista que impone trabajar el sábado todavía, aunque sea a veces mediodía, y sobre todo el sistema familiar, ¿no? El sistema iglesiero, sistema materialista, y después al sistema familiar, que muchas veces la familia es la que también, ¿verdad? Y el sábado, y que la reunión, y que aquí en México, por ejemplo, la gente cuando hay cumpleaños, ¿no? Cosas de esas importantes, según, no sé, viernes o sábado, Sí. o de viernes a sábado, Sí.
¿verdad? Aquí en México los salones de eventos están los viernes y los sábados apartados para eventos, o sea, para cosas de ellos, ¿no? Y cuando uno se niega a sí mismo, entonces uno ya dice, no, eso ya pasó. Entonces pasa el sistema iglesiero, pasa el sistema materialista, pasa el sistema familiar, nos negamos a nosotros mismos y entonces apartamos ese día para buscarlo a él. De hecho hay gente que a pesar, aquí en Guadalajara, por ejemplo, es un lugar que la gente vive de las apariencias, ¿no? Y a pesar de que no pueden tener lo que desean, lo que ellos quieren, yo los veo muy infelices, porque muchas veces las personas deben el carro, deben hasta la ropa, digamos, deben por traer una apariencia que no son ellos, pero aún así no son felices y de todos se postran ante Hasatán, se inclinan ante él y desobedecen la instrucción del Eterno. Uh-huh. Sí. El sistema que se ha vendido es así, como alguien por ahí dijo, ya vi una imagen, no me acuerdo bien, lo voy a parafrasear, pero dice la gente trabaja para comprar, dice, lo que no puede poseer, no puede pagar, y para presumirlo a gente que no le importa, y finalmente es un círculo vicioso así que es inepto realmente, ¿no? Es una vida así, y al final de cuentas es una vida vacía, insatisfecha, y creen que se están alimentando a sí mismos, pero la verdad son puras desilusiones y puros fracasos, ¿no? Y en búsqueda de la felicidad pues no encuentran nada. No. Pero cuando el ser humano entiende que hay un creador y que nos ha dado estos regalos tan hermosos y venimos a ser una persona con él, la verdad es de que no se puede comparar con nada de lo que el mundo ofrece, ¿no? Bien, entonces dice por acá Sara, para los que vivimos en los Estados Unidos no debemos celebrar el Día del Pavo, Acción de Gracias, ¿verdad? Dice Sara. No, por supuesto que no, es una tradición pues muy estadounidense. La verdad es de que la historia detrás del Día de Acción de Gracias está llena de sangre, está llena de conquista, de derramamiento de sangre de los indios americanos y sacrificio, un ritual. Así que yo lo he dicho antes, les recomiendo que no tengan nada que ver con esas celebraciones. Y el pavo pues también es una ofrenda, ¿no? También una cena así. Y lamentablemente mucha gente lo hace, incluso cristianos lo hacen, ¿no? Así como Navidad y otras cosas, ¿no? Y Easter y esas cosas, ¿no? De la Pascua. Bueno, y ahí está, es negarse a sí mismo también, negarse al sistema. Esos días, para nada. Por eso están los días que el Eterno nos dio. Igual, si hablamos de Shabbat festivo, ahora estamos hablando de Shabbat semanal. Shabbat festivo, y llegaremos a su momento, también es negarse a sí mismo, negar al sistema, al materialismo, al sistema iglesiero, llámese como se llame, para apartar esos días y servirle a él, ¿no? Ahora, por otro lado, la gran mayoría de nosotros nos hemos visto en este desafío, ¿verdad? De que pues antes el Shabbat pues era parte de nuestra actividad cotidiana y hasta laboral a veces, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a entender esto, obviamente, y también lo quiero decir para todos los que van comenzando, a veces me preguntan porque hay movimientos donde los líderes dicen, no, ya así de plano, de un día para otro ya cambia, así, son muy tajantes, ¿no? Así son, cuando no se dan cuenta que son a veces décadas de un adoctrinamiento y que vemos en las escrituras que a los primeros creyentes se les obligó 4 cosas de entrada, ¿no? Dice porque en la sinagoga después se van a ir aprendiendo más, ¿no? Es decir, todo lleva un proceso, ¿no? Igual cuando uno quiere desintoxicarse el cuerpo por lo que uno ha comido, tampoco se hace de un día para otro, ¿no? Es todo un proceso de días para ir limpiando el organismo, la sangre, lo que sea, ¿no? Entonces, definitivamente que yo veo en la escritura que el Eterno con los nuevos creyentes, cuando visitó, dice, por primera vez a los gentiles, y les envió de su Ruach HaKodesh también a ellos, no les pidió de un día para otro, así todo, y que guardaran el Shabbat cabalmente y las fiestas, todo, ¿no? Vemos que fue bondadoso con él, por medio de los apóstoles les pidió 4 cosas esenciales, y lo que vemos es de que con el paso del tiempo, ellos iban aprendiendo más y más. De tal manera que incluso nosotros mismos no podemos exigirle, por ejemplo yo no podía exigirle nada de eso a nadie, porque nosotros mismos, y mi mamá aquí está el testigo, el primer año que fue, aprender
aprender, y ahora cómo es, y ahora qué es, que si es, que no es, que es tradición, que es Torah, ¿verdad? Irlo haciendo mejor, y irse desintoxicando de los sistemas, tanto iglesiero como materialista y familiar, para ir siendo una sola persona con el Eterno, ¿no? Y empezando a gozar esa comunión. Pero sin embargo también, por supuesto, yo creo que el Eterno ve nuestro actuar en el proceso que necesitemos, porque si somos holgazanes y decimos, ay no, este año no pude, ay para el otro, no, ay es que se me hace muy difícil, ya llevo 10 años diciendo, ay para el próximo, o sea, ahí sí ya es, sí. Es holgazanería, ¿no? Ya, ahí ya de plano sí se necesita que seamos exhortados, ¿no? Porque definitivamente es muy difícil hacer el cambio, la transición, más cuando hay padres de familia que ya por el sistema tienen deudas o tienen algunas obligaciones, ¿verdad? O sea, no pueden así de tajo decir ya, sino ser sabios y ir haciendo la transición de tal manera, ¿verdad? Que las responsabilidades, sobre todo con la familia, no se vean destruidas, ¿no? Y ahora algunos sí se toman su tiempo, porque dependiendo de las responsabilidades que se tienen para hacer la transición a Shabbat, ¿no? Para otros a lo mejor fue más fácil, ¿no? Fue rápido, fue en días o semanas o meses, ahí ya depende de cada quien, ¿no? Ahora, por otro lado, hay quienes de plano son así tajantes, no, yo ya si mañana ya, órale, pues qué bueno, ¿no? Pero como dices, quien lo puede, pues listo. Si es para nosotros una delicia, como que ya no nos cuesta trabajo. No estamos sí, pensando, exactamente, por supuesto, ya. Decimos, no, pues no lo voy a hacer porque ya como que ya lo conocimos y ahora sí lo anhelamos. Claro. Eso es difícil. Sí, y además también parte del proceso, como decía hace rato, era desintoxicarse también del domingo, ¿verdad? Y empezar un proceso a empezarse a adecuar al Shabbat, empezarlo a degustar, y empezarlo a anhelar, y ya después tenerlo como ya fijo en la mente, ¿no? Aunque obviamente es tan marcado que obviamente ya no lo puedo decir, yo no podría decir que a alguien se le pase Shabbat que diga, ay, pues hoy es Shabbat, ¿verdad? Bueno, no creo, a menos que esté de plano bien metido en las actividades del mundo así, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? Entonces así ya sería mucho, ¿no? Pero bueno, si alguien llegara a tener así un conflicto así definitivamente así tan extremoso, que dijera, ay, se me fue, que hoy es Shabbat, bueno, para que vean que el Eterno es bondadoso y nos da tiempo para que hagamos de nuestra parte, ¿no? Y Él, por supuesto, nos envía también todo lo necesario, de tal manera que lleguemos a poder santificar el Shabbat. Yo creo que la mayoría de aquí que están conectados, si no me equivoco, han pasado por el mismo proceso. A lo mejor algunos todavía pueden estar en la transición, en el cambio, buscando, orando, también eso importa mucho, ¿verdad? La búsqueda, la oración, el ser sabios. Hay unos que cuando me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy proyectándome a hacer un negocio, hacer eso, hacer lo otro. Eso es bueno también, tener su propio negocio. Muchas veces algunos creen lamentablemente que empezar a crear su negocio tiene que ser algo demasiado próspero, así como que ya una empresa, ¿no? Pero recuerden también, y es bien importante, que el Eterno se encarga de ser nuestro proveedor, y dichosos cuando tenemos lo necesario, ¿no? Cuando Él ya nos empieza a dar de más, bueno, ya es cosa que Él lo decide, ¿no? Si nos empieza a dar algo que creamos que viene de Él por otro motivo, bueno, ya. Pero a veces la gente se preocupa, lamentablemente, porque obviamente como tienen deudas ya acarreadas, pues obviamente lo primero es decir, bueno, voy a hacer mi negocio, pero no voy a alcanzar porque tengo esta deuda, Entonces hay que ser sabios ahí para poder saldar esas deudas, por supuesto, ¿no? O ver la forma para ir solventándolas sin perder esa responsabilidad, ¿no? Porque también, por otro lado, se da mal testimonio de esto, ¿no? El mal manejo de las finanzas y todas estas cosas, ya saben, un pastor ahí que se metió en esos problemas, ya está en la prisión, ya traía cola que le pisaran,
pero él andaba ahí muy predicador y lamentablemente pues cayó en las garras del enemigo y ahí está, ¿no? Y ya se notó, de hecho en la semana estuvieron publicando un video del encargado del ministerio hispano, que si no les dan, pues entonces el ministerio hispano se acaba y que por favor donen, o sea, así como que si no lo hacen ustedes, ya el Señor no lo va a hacer y ya es lo más lamentable, ¿no? Cuando se dejan ver que que son los recursos los que hacen la obra del Eterno y no el Eterno, ¿no? Mismo. Ya nos damos cuenta que ya es una estructura humana, ¿no? Pero es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar que cuando dejamos que el Padre lo hace, el Eterno lo hace, y somos una sola persona con Él, entonces todo lo demás Él lo controla, ¿no? Y Él nos da el sustento, nos da lo que necesitamos, por supuesto, sin ambicionar, y ahí es donde también tiene que ver con negarse a sí mismo, ¿no? Cuando yo me niego a mí mismo de mis ambiciones, y yo dejo que el Padre sea el que supla mi vida, entonces no tiene por qué haber un problema. Él no se equivoca en lo que hace, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más iba a mencionar sobre esto? Bueno, vámonos a las preguntas. Ahora sí, quisiera dar un tiempo para atender algunas preguntas. Por ahí vi alguna que la llegué a contestar. Gracias por las aportaciones por aquí. Quisiera ver si hay preguntas específicas. Ahora sí voy a dar aquí en el chat. Dice por ejemplo Miguel Arturo, dice para aclarar Romanos 4:6, el que tiene en estima el día, lo que tiene en estima para el Señor, y el que come, habla del ayuno, come para el Señor, porque da gracia a Dios. ¿Cómo? Habla del ayuno, esa parte de Romanos 4:6, dice por acá que habla del ayuno. Se refiere al ayuno, que cada quien guarda el día que... 14:6. No, vamos a estos textos. Mario Josué 14. Se refiere al ayuno. Ok, dice, bueno, hay que entender primeramente, dice también Hernán Torres, dice, ¿qué tipo de alimentos puedo preparar para que me dure desde el viernes, porfa? Noche hasta el sábado por la noche. Ok, los alimentos, bueno, se recomiendan hacerlos, por supuesto, alimentos que también, no sé, dependiendo del clima, aquí depende mucho el clima, ¿no? Los alimentos dependen mucho del clima. Cada quien en su región sabe qué alimentos duran y qué alimentos se echan a perder, ¿no? Aquí más bien es un poco saber qué es lo que se extiende, ¿no? Para los que tienen refrigerador, pues obviamente pues se refrigera, comidas frías y ya así no ocupan cocinar, por supuesto, ¿no? Romanos 14. Bueno, Romanos 14 no habla solamente del día, ¿ok? No habla solamente del día. Habla desde el principio, dice, recibid al débil en la fe, al débil, pero no para contender sobre opiniones, porque uno que cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres, ¿ok? El contexto es muy amplio. Y yo les invito, más bien, especialmente a que escuchen el comentario de Romanos 14, porque no se habla solamente del día, ¿no? Ahí se está hablando de todo un contexto de los nuevos creyentes que traían una serie de tradiciones también. Por ejemplo, el primer punto que toca aquí Shaul es la comida. Había un movimiento gnóstico en el primer siglo que enseñaba, originario del culto a Gaia, a la tierra, o a Gea, ¿cómo es? Gaia, Gea. Ajá, en donde tenían prohibido matar animales y comer carne, ¿no? O usar pieles y todo eso, ¿no? Y eran vegetarianos, básicamente puras verduras y legumbres y leguminosas, y puros granos, ¿no? Entonces, este tipo de creyentes creían que la dieta era pues como en la época de Adán, así pura hierbita y órale, ¿no? Así como las bestias, ¿no?
y nada de carne, y nada de maltrato de animales y todas esas cosas. Hoy día también hay un movimiento así, un movimiento también que ha crecido por este mismo asunto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que toca ahí Shaul? Empieza a tocar ese tipo de temas de creyentes que vienen con una serie de imposiciones y de cambios, y que por supuesto cuando llega el día puede hablar del día de fiesta, puede hablar del día de Shabbat, puede hablar del día de ayuno, puede hablar de otros días que tenían, o sea, puede hablar de muchas cosas. Ajá. Entonces lamentablemente el cristianismo, por ejemplo, ahí lo usa ese texto para decir, no importa el día que sea. Pero la pregunta aquí es, ¿cuándo Shaul está hablando específicamente de Shabbat, que al Eterno no le importa que sea Shabbat? Cuando es un único texto de Shaul en un contexto muy diferente, que tiene, ¿cuántos dije versículos que aparecen en toda la Biblia del Shabbat? Casi 150. Fíjense nada más. La pregunta aquí sería, para por ejemplo, para el cristianismo que suele citar este texto es, ¿qué hacemos con todos sus textos en toda la escritura, incluso en el libro de los Hechos, que hablan del día de reposo, y la opinión aquí de Pablo? ¿Será que Pablo está diciendo, no, ya olvídense todos sus textos, y al cabo que el día, cual sea que fuera, y si lo hace para el Señor, ese es? ¿O qué estará diciendo Pablo, no? No entienden tal vez el lenguaje de Pablo, como dice. Sí, de entrada el contexto, ¿no? De entrada el contexto, la fusión que estaban haciendo los gentiles, la tradición que se imponía, las costumbres que traían de afuera, los mismos ídolos. Pablo en los Romanos habla de muchas cosas, ¿no? Los mismos ídolos, las prácticas mismas que hacían. Por otro lado, el sistema judaizante también, por cierto, el sistema judaizante, por ejemplo, pregunta, el 9 de Ab, los que ya saben más o menos, Tisha B'Av, ¿qué ordena el judaísmo? Pues el ayuno. Ayuno. Y casi Shabbat para ellos, ayuno. ¿Ok? Y entonces hoy día, entre movimientos, nosotros decimos, no, para mí es cualquier día. O sea, yo puedo ayunar y por el motivo diferente a ese, ¿no? No, pero ellos dicen que tiene que ser el 9 de Ab con motivos de la destrucción del templo. Aquí Shaul estaba en contra de ese tipo de imposiciones. Shaul estaba en contra de ese tipo de imposiciones. No necesariamente de Shabbat y los días festivos. ¿Por qué? Porque vemos a Shaul más adelante y en el día de reposo estuvimos, y en el día de reposo ¿por qué no le dice a ellos, no, cualquier día? ¿Me entienden? Entonces, lo más difícil para la teología es de que cuando sacan de contexto estos textos, por supuesto, dentro de su tiempo y lo que estaba ocurriendo, la pregunta es dónde dejamos todos aquellos textos, ¿no? Cuando Shaul mismo se reunía en Shabbat con los creyentes, ¿no? Entonces, bueno, de entrada el Romanos 14, ahí no necesariamente específicamente está hablando de Shabbat y diciendo que puede ser cualquier día, por Sería supuesto. bueno que leyeran Romanos 3:31, donde aclara más Shaul acerca de, en general, la instrucción. En general la Torah 3:31, sí. Romanos 3:31 ahí habla de que la fe secunda la Torah, ¿no? Dice, por la fe invalidamos la ley, dice, no, de ninguna manera, sino que se comprueba con la fe la ley, ¿no? Ese es, bueno, aquí está un texto, ese es uno. El siguiente, sobre la comida, bueno, ahí están también recomendando un texto que ya tenemos sobre Shabbat de algunos meses. La siguiente sobre la comida, bueno, ¿qué se hace para Shabbat en su región, en donde estén, y valiéndose, por ejemplo, hoy día del refrigerador, por supuesto, ¿verdad? O una hielera, o una congeladora, como se le llama en diferentes países, nevera, algunos lugares se le llaman neveras. Podemos hacer alimentos fríos y conservarlos ahí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque hay lugares en donde si igual aquí preparáramos comida para mañana y la dejáramos aquí, pues algunas se echaría a perder, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y bueno, aquí ya entra, ahora por otro lado también, usar el refrigerador. ¿Se puede usar el refrigerador Shabbat, sí o no? Sí. Bueno, porque algunos creen que como no se enciende nada de fuego,
Cuando abre el refrigerador y prende la luz, Del fuego. pues ya es una transgresión. Además, el hecho de que esté conectado. Ajá. Y ahí es una transgresión. Entonces, no se vayan a alarmar por la tradición judía, que ellos no prenden nada de fuego, o sea, ni una chispa, y usen libremente su refrigerador, ¿no? ¿Okay? Incluso algunos llegan a usar hornos, ¿no? Creen que eso no es prender fuego. Incluso algunos suelen usar hornos de microondas, y nosotros no los recomendamos porque son muy malos, son malísimos, pero para no encender la estufa, ¿no? Ahí en la clase que está recomendando por ahí, Albert, también ahí hablamos de esos detalles, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan por aquí? Judaísmo dice, pero se movilizan en carro. Bueno, los judíos, dice por aquí, quita el foco de la nevera, los que no quieren transgredir así de plano, quita el foco de la nevera. Pero bueno, también tendría que bajar más bien la electricidad de sus casas, porque pues en la noche todo tiene que encender todo, ¿no? Imagínense. Además, sin vela, porque la vela también debe usar. Sin velas, apagar las computadoras. Bueno, ahí entramos en un tema que ya hemos hablado, ¿no? También. Y lo voy a volver a tocar aquí porque también es importante, ¿no? Muchas de las preguntas que nos hacen es concerniente al fuego. La Torá prohíbe encender fuego en Shabbat, así de plano, ¿no? Es una melajá. Y los rabinos dicen, una melajá es un trabajo. Y cuando alguien enciende una chispa, desde este foquito, aunque sea un LED, hay una chispa dentro, ¿ok? Hasta la estufa, ellos dicen, estás creando, a través de una transformación química, estás creando luz, fuego, calor, estás creando algo, ¿no? Entonces dicen ellos, es una melajá, está prohibido. Y no solamente eso, hacer esto en Shabbat, cargar, está prohibido. Es una melajá. Porque estoy aplicando mi fuerza, mi control, mi poder a este objeto para levantarlo, este vaso, ¿no? Aquí es una melajá. Que no se levanten, que se queden Tendríamos acostados y que no que coman ni nada, porque masticar también es un trabajo. También es un trabajo, una melajá, mueve Tendrán que la colocarse un mandíbula. suero desde el viernes, un suero y Pues ponerlo sí, bien preparado y quedarse un suelo de 24 horas y quedarse así en la cama, ¿verdad? Así, para no hacer nada, ¿ok? Bueno, aquí nos metemos obviamente en una controversia que es más rabínica, ¿no? En el primer siglo, por supuesto, como no sabemos, se tenía toda una tradición de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que se hacía y que no se hacía. Para algunos era de plano nada, así no encender absolutamente nada, ¿verdad? Nada. Y para otros era, por supuesto, valerse del fuego para las cosas necesarias, ¿no? Sin lugar a dudas, Yeshua, por ejemplo, dice, los ministros en el templo transgreden la Torah todo el tiempo, porque el Shabbat prenden fuego, el Shabbat cortan, degollan los animales, lavan, el Shabbat hacen un montón de transgresiones, ¿no? Pero están sirviendo, ¿no? El punto aquí es de que cuál es el motivo de hacer algo. Si alguien en Shabbat dice, ¿sabes qué? Pues vamos a salirnos al patio, vamos a hacer una fogata aquí, eso sí ya es otra cosa, ¿no? O sea, si vas a hacer una fogata allá afuera y vas a estar ahí ¿cómo se llaman? Las fuegos artificiales y una fogata y ahí obviamente ya con toda esa intención, ahí sí ya está prohibido, ¿no? O crear un fogón para conocer un animal, por ejemplo, el Shabbat, ¿no? Cordero, yo que sé, lo que sea. Ahí sí ya estamos hablando deliberadamente de asarlo, por ejemplo, ¿no? Asar un animal, ¿no? De crear un fuego, ¿no? Diferente, por ejemplo, a que haya una necesidad, por ejemplo, de hacer un té, ¿no? Hacer un té cuando alguien está enfermo. Y en el primer siglo, por ejemplo, las escuelas de pensamiento decían, si alguien se enferma en Shabbat, dice, es porque fue la voluntad del Eterno. Y si se muere, la voluntad del Y si Eterno. se muere, es la voluntad del Eterno. Así de plano, así de simple. Entonces, no, pero
¿cómo lo vamos a dejar? No es que si lo cargas, es una melajá. Entonces, si lo cargan para llevarlo más de 50 pasos al doctor, 2 melajot. Y luego si el doctor enciende su luz para examinarlo, 3 melajot. Y luego si tiene que hacer un corte por 4, y así empiezan a con los melajot, ¿no? Por eso Yeshua habla del buen samaritano, por ejemplo, por ahí puso un ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que dijo Yeshua respecto a eso? O sea, el espíritu del mandamiento está en misericordia antes que sacrificio, ¿no? Misericordia y justicia antes que sacrificio. Entonces, tenemos que valorar también esas posturas, porque Yeshua las valoró, las puso en juego. Y una de las escuelas rabínicas, por ejemplo, en este caso, decía, no hay problema, si alguien está enfermo, por causa de su salud y por de su vida, agárrenlo y llévenlo al médico, llévenlo donde sea necesario, ¿no? Si había necesidad, por ejemplo, de hacer una cirugía, ya saben que a veces calentaban los instrumentos para poder hacer una, ¿cómo se dice? Desde corte, un corte, pues, no sé cómo le llaman médicamente hablando, para purificar el metal, pues tenía que encender fuego. Imagínate, no, es una melajá, no puedes encender fuego. Es que le tengo que sacar algo que se encajó aquí, no, pues déjaselo ahí, pues es Shabbat, no, pues que se va a infectar y no, pues ya, o sea, todas esas cosas, ese tipo de cosas se valoran, ¿no? Se pesan. Entonces Yeshua siempre manejó el mandamiento así, tratando de hacer misericordia y justicia antes que ser demasiado celoso por algo que está excluida la misericordia y justicia, como lo hablamos la semana pasada del famoso buen samaritano, ¿no? Entonces, cuando se trata de fuego, cuando se trata de lámparas, de luz, de la computadora, todo eso, yo creo que en la libertad de Yeshua podemos tener la dicha de poder usar esos instrumentos y poder estar en la reunión y no estar ya mejor acostados diciendo que ya es Shabbat y ya vamos a dormirnos todos, sino poder disfrutar de este tiempo, ¿no? En la libertad de Yeshua. Acuérdense, libertad, no libertinaje, porque si decimos, no, pues ya en Yeshua vamos a hacer una fogata y vamos a asar un cordero y todo, no, eso sí no, porque Shabbat sí dice, prepara el sexto día lo que te han de comer el séptimo, ¿no? Y entonces ya tenemos listo eso, ya no hay necesidad de transgredir, ¿no? De encender el fuego, ¿no? Por lo mismo Yeshua también menciona, de que el Shabbat se hizo para el hombre, como dando a entender, para disfrutar el Shabbat, no para que estuviéramos, no muevas esto, no hagas aquello, sino disfruta el Shabbat. Reglas, ¿no? Claro. Con más restricciones, con más rigidez, con más... Pues que todo eso te lleva a estar pensando más bien en lo que estás haciendo y no en la palabra. O sea, por supuesto. Sí, ahora, por cierto, exactamente cuando ya Yeshua ya toca el tema de el Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat, justamente ya yo creo que podemos concluir con este tema, con esta área, ¿no? Finalmente el Shabbat, y regresamos a los puntos principales: detenerse para humillarse y para apartar el día, y es suficiente. Lo demás son problemas del corazón del hombre, y las leyes que vienen por motivo de, podríamos decir, de los líderes, tienen que ver también con problemas del corazón. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno ya dijo, te vas a detener y te vas a humillar, para apartar el día, ¿cuál es la necesidad de que venga un hombre y que diga, te vas a detener, pero no puedes levantar este vaso para tomar agua, ni lo puedes hacer allá afuera en el jardín? Ya son problemas de cada quien, ¿no? Ya son cosas de que, bueno, ahora sí que fue la idea del rabino, ¿no? Fue la idea, ¿no? O sea, ahí ya entra. Ahí no nos estamos humillando, sino lo contrario. Sí, uno nos está humillando, sino lo contrario, no está, o el que emite el mandamiento está poniéndose en lugar del Eterno. Exacto. Está poniéndose en lugar y está pidiendo que él sea reverenciado y él sea obedecido, ¿no? Entonces aquí ya tenemos este gran problema. Lo que hizo la tradición, y no estoy hablando de la tradición judía solamente, estoy hablando de la tradición de todas
las religiones que el hombre creó, llámese como se llame, ¿verdad? Sea con kipá, o sea con sotana, o sea como sea, son problemas del hombre. Cuando cambian el día, cuando cambian los propósitos del día, cuando cambia la forma que el Creador, cuando cambia la búsqueda del Eterno que quería con eso para el hombre, que era una comunión, que era ser una sola persona con nosotros, viene el ser humano y echa a perder todo el asunto, ¿no? Y ese es el gran problema. Entonces, yo creo que cuando entendemos las tres primeras cosas de Shabbat en Génesis, pueden ser suficientes para poder disfrutar de esa bendición que el Eterno nos dio. Y tan suficientes como para podernos o para llegar a meternos en las complicaciones de las normas de los hombres, ¿no? Que cambian el día, que inventan una ley, que inventan otra, y que finalmente hacen del Shabbat una opresión, ¿no? Una esclavitud, ¿ok? Yo creo que a lo mejor los que están aquí, algunos de ustedes experimentaron, nosotros llegamos a experimentar cuando el Shabbat llegó a ser no una dificultad, sino más bien todo un reto. Es un afán, como Marta, ¿no? Como hablamos, ¿no? Marta afanada y turbada, ¿no? Y que no dejas de cumplir cada cosa que dice, ¿no? Sí. O sea, te afanas de que qué me faltó y qué sigue. Sí. Sí. Así es. Cuando llega a ser un afán, que porque el judaísmo dice así, tiene que ser así, primero esto y luego el otro, y que tiene que estar la mesa así, que si no llega el ángel malo y cosas de esas, pero el judaísmo sí lo menciona. Entonces ya se quitó el shalom, ya no hay cese, ya se está sirviendo un sistema ajeno, extraño, ¿verdad? Y el hombre ya está sirviendo al Shabbat y no sirviéndose del Shabbat, ¿no? Es lo que yo menciono en las clases. Cuando ya alguien cae en servir al Shabbat, nada más porque tiene que hacer las cosas que le dijeron que tenía que hacer cuando no viene la Torah, entonces ya se cae en el servicio al Shabbat y no servirnos del Shabbat. Y ahí ya es el colmo, ahí ya, por un lado algunos ya lo cambiaron, por otro lado otros inventaron leyes nuevas, ¿no? Leyes diferentes. Y también es un motivo también por el cual los cristianos, digámoslo así, se asustan del Shabbat, es decir, de escuchar ese tipo de situaciones de las melajá y todo eso, se asustan. Entonces, para ellos es, no, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Sí, pero es que volvemos a lo mismo, cuando estamos faltos de entendimiento es porque también estamos faltos de conocimiento. Sí. Entonces, por esa razón, el cristiano, de un sopetón que tú le des todo, no lo va a poder llegar a entender en ese momento. Y nosotros tenemos años, o sea, y que hay que meterse y para que lo puedas, conocer y después entender, y es como si tú suavecito llegas y lo haces sin alterarte, sin angustiarte, ya me confundí, y por la confusión ya no llegan al Padre. Ya se quedan en el cristianismo en su confort porque es más sencillo para ellos y ya no buscan más, ¿no? Ya se quedan ahí porque se confundieron. Así es, sí. Sí, si fuéramos tan sencillos, vamos, bueno, Shabbat, o que dice Génesis, ¿verdad? Y listo. Y ya se acabó. Y ahí ya lo disfrutamos. Pero sí, el problema es de que de entrada somos decidiosos. No nos gusta leer, nos gusta estudiar, investigar. Y por otro lado, si alguien nos dice algo y nos parece mal, pues buscamos el confort y no, pues yo mejor me voy a la iglesia, ¿no? Entonces hay muchas cosas definitivamente. Y aquí es donde yo creo que también somos probados, cada uno de nosotros, ¿no? Somos probados para ver si realmente buscamos agradar al Creador o buscamos finalmente agradar al sistema del ser humano, ¿no? Bueno, dice por acá, bueno, aquí están hablando de la equipa, pusieron por ahí también una clase, hablamos sobre equipa y tzitzit y cosas de esas también que se mencionan mucho hoy. Bueno, a final de cuentas entonces, conclusiones, pues el Shabbat definitivamente pues es la voluntad del Padre, ¿no? Yo creo que es la voluntad del Padre. Es muy claro cuando habla Yeshua acerca de la voluntad, pues es un mandato claro, es una señal, es un pacto
para el que desee ser Israel, así como Shaul habla de esto, de que debemos de ser injertados en ese Israel, ¿verdad? Sí. Porque no hay dos pueblos, también es otra confusión entre los cristianos, ¿no? Que Aparte, dicen, sí. "Eso es para Dios", ¿no? Sino que es verdaderamente solamente para Israel. Y si deseamos ser ese Israel, a mi Israel, pues debemos de guardar la voluntad del Padre. Claro. Y es un mandato en el que estamos siendo probados constantemente. Sí, es un mandamiento, estamos siendo probados constantemente, dice Mónica. ¿Sí? ¿Qué más? Básicamente, pues yo considero que es un regalo, porque así como muchos lo toman como un oprobio, el hecho de un Shabbat, la gente que no lo conoce, para mí hoy en día es un regalo porque es un tiempo que me doy para el Eterno y para mí. Es un tiempo que es para justamente pararme y detenerme que si debo, que si no debo, que si tengo que ir mañana a algún lugar, ni me acuerdo. Entonces yo creo que es un regalo bonito. Eso es importante también, sí. Sí, es un regalo que el Eterno siento que me da un regalo, porque me da tiempo. Sí. Me está regalando tiempo con Él y es algo Sí. bonito, ¿no? Y eso es muy importante también en Shabbat, desconectarse, ¿no? Sí. Porque nada sirve tener 6 días de obra y en Shabbat estamos pensando en toda la obra, ¿no? Que hicimos y que vamos a hacer. Entonces mentalmente también tenemos que detenernos. Eso es algo importante para poder disfrutar del día y de la bendición, ¿no? Ajá. Entonces, dice por aquí, a disfrutar el Shabbat en sabiduría y justicia. ¿Qué más por aquí? Le están preguntando por ahí a Juan David algo. He escuchado a varios predicadores judíos que dicen exactamente eso, de que es solo para los judíos. Eso ya lo hablamos al principio. Es para toda la humanidad. Yeshua dijo para la humanidad, para el hombre. Dice Marta, a mí me han dicho que evalúe lo que le han enseñado porque en el Nuevo Testamento cambiaron las cosas y les digo que el diezmo no está en los 10 mandamientos, pero Shabbat sí, ok, bueno, sí, hay muchas cosas que hay que estudiar bien en el Brit Hadashah, ¿no? Para también saber, entender el contexto de la escritura. Dice por acá, ok, ya le está respondiendo ahí a Mario Josué. Bien, bendecir a la familia, a toda la familia, así es. En paz y pensamientos en el Eterno, así es. Pues bueno, yo creo que es suficiente. Digo, hay muchos más textos que podemos ahorita usar, pero ya se quedan como complemento, ¿no? Para poder secundar que Shabbat es del Padre, es algo que viene de Él, es un sello, una señal, y los beneficios los encontramos de entrada en Bereshit, en Génesis. Y de ahí, pues a disfrutar de Shabbat. Amén. A disfrutar de Shabbat, a pasar un buen tiempo en este día, a gozarnos, a seguir humillándonos delante del Eterno y a seguir aprendiendo de lo que Él nos tiene preparado, ¿no? Así, de esta manera, abarcamos el día de hoy el tema de Shabbat, las cosas básicas. Ya encontrarán ahí otra clase de Shabbat, por ahí está publicando, en la página está, Shabbat, qué es, qué hacer y qué no hacer. También ahí hablamos de eso, ¿ok? Hay una clase más. Y por supuesto en la Torah, en los comentarios de la Torah, también hay temas de Shabbat. Está también Isaías, por supuesto, que quiera escuchar el libro de Isaías, está grabado, capítulo 58, referente a Shabbat también y a los gentiles, a las naciones. Ajá. Y bien, pues no nos queda más que decirnos que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buen provecho también, que hayan adornado su mesa, que hayan preparado algo especial y que especialmente busquen al Creador en este día y puedan tener una comunión directa con el Padre. Bien, pues concluimos.